es una causa muy importante. Fue la primera condena a un dueño de empresa por un tema vinculado a responsabilidad penal en delitos de lesa humanidad. Esa condena se obtuvo en 2015. En realidad, el juicio empezó en 2015, la condena fue en 2016, como bien decían, y fue anulada en 2017, ¿no? Estábamos en el contexto del macrismo, era una situación extremadamente compleja para todo lo que tuviera que ver con derechos humanos y mucho más para causas vinculadas con responsabilidad de empresas en las violaciones a derechos humanos. Así que, bueno, esa causa estuvo 5 años en la Corte Suprema de Justicia, porque por supuesto se apeló en ese momento a la decisión de casación. Recién el año pasado la Corte dijo que ese fallo, esa anulación de la condena estaba errónea y la volvió a remitir a casación, y casación falló ayer, ¿no? Un día antes de la condena de hoy, en la segunda causa, porque en realidad, de algún modo, esta causa de la Veloz del Norte nos muestra las enormes dificultades que hay para poder judicializar. Lo que sucedió originalmente es que era un grupo de trabajadores y se dejó en la primera causa solo a un trabajador como víctima, dejando de lado a todo el resto del grupo. Eso fue un primer obstáculo, una primera estrategia, digamos, de desaliento. Y luego la segunda cuestión fue la anulación de esa primera condena, y finalmente llegó a juicio el segundo grupo de trabajadores que había sido dejado de lado en la primera causa, y tenemos 2 condenas seguidas, una condena en el día de ayer y otra condena en el día de hoy. Ayer se revalidó la condena a 12 años y hoy se dictó una condena a 18 años por responsabilidad empresarial a Levin, junto con otros responsables, ¿no? Mencionaban ahí a Grueso y Almirón. Bueno, creo que son importantísimas estas 2 condenas que se obtienen en un campo extremadamente complejo. El campo de responsabilidad empresarial ha sido durísimo. Como ustedes saben, fue muy difícil lograr condenas en este campo. Uno de los casos más emblemáticos de impunidad es el de Carlos Pedro Blaquier, que murió sin haber podido ser juzgado, a pesar de que había sido procesado en 2013 por su involucramiento en lo que tiene que ver con la represión a trabajadores en el caso de Ledesma, en Jujuy. Pero el caso de Blaquier es de algún modo emblemático para un conjunto de problemas, obstáculos, dificultades que se tienen desde el Poder Judicial para avanzar en estas causas. Por lo tanto, la decisión de casación ayer y la decisión del tribunal hoy es un paso adelante enorme para esta problemática. Victoria, nombrabas recién el caso emblemático de Ledesma en Jujuy. Bueno, también podemos recordar otro tema que hemos tratado aquí, el caso de la localidad bonaerense de General Pacheco con la Ford, ¿no? Donde es difícil discernir si fue una decisión unilateral de los encargados de la filial de la Ford aquí en la Argentina o fue un pedido de la casa matriz de esta empresa de Estados Unidos. En este caso, ¿cómo se logró comprobar la responsabilidad de Levin en estos crímenes? ¿Cómo se pudo demostrar esto? Mira, este caso ya había sido investigado en una investigación que se llevó adelante por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, el programa Verdad y Justicia, Flaxo y el CELS. Habíamos hecho una investigación colectiva por parte de un equipo de casi 20 investigadores que se realizó entre 2014 y 2015, o sea, justo antes del inicio de esa primera causa, en septiembre del 2015, se había investigado el caso de la Veloz, que aparecía, digamos, siguiendo patrones, esta investigación de la que les hablo, que se llamó Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, Represión a Trabajadores durante el Terrorismo de Estado, fue una investigación sobre 25 casos de empresas de todo el país, de distintas regiones del país. Y lo que se veía en la Veloz era que era parte de un patrón general que siguieron estos casos y que tuvo que ver con un proceso de organización sindical por parte de los trabajadores, estos trabajadores agrupados en torno al sindicato de la UTA, Unión Tranviaria Automotor. Tenían un delegado muy importante que justamente es la víctima de la primera causa, que es muy importante, que es realmente el que tuvo la persecución más fuerte en términos de su accionar sindical, pero la totalidad de los trabajadores fue perseguido en este caso por todo este proceso de organización que llevó a que
el dueño de la empresa, Levin, iniciara una causa judicial contra los trabajadores, ¿no? Entonces, todo este proceso de persecución, el proceso represivo, se origina en una causa judicial iniciada por el empresario. Los procesos de secuestro se realizan utilizando vehículos, en algunos casos de la empresa y en otros casos de personal de esa. El jefe policial condenado era a la vez personal policial y personal de la empresa, y muchos de los trabajadores recuerdan distintas formas de involucramiento del personal de la empresa y en particular del propio Levin. Algunos de ellos incluso ubican a Levin en el proceso represivo, en el lugar donde estuvieron cautivos y donde fueron torturados, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de contribuciones por parte de la estructura empresarial y por parte del propio Levin, que fundamentan esta condena que es tan contundente, ¿no? Que ya no es una, sino dos condenas seguidas luego de todas las dificultades. Por eso decimos que el caso de la Veloz ilustra que esta persecución tan importante contra trabajadores, trabajadoras y sindicalistas, que es un eje central de la dictadura, muchas veces olvidado, digamos, muchas veces desplazado, y que sin embargo caracterizó a todas las regiones del país. Hubo una persecución sistemática a los trabajadores y trabajadoras organizados y a aquellos que llevaban adelante tareas sindicales. Bien, más o menos estuviste adelantando un poco, pero yo quería ir más a fondo sobre esta pregunta, esta relación que tenía el empresariado con el golpe, ¿sí? ¿De qué manera se pudo hacer para que esto funcione? Más que nada para imponer el tipo de modelo económico que la dictadura quería poner sobre la Argentina. Sí, tu pregunta es muy interesante porque en realidad alude a lo que nosotros vemos en las causas penales es de algún modo un aspecto de la relación entre los actores económicos y las fuerzas militares, ¿no? Un aspecto muy específico que es la participación directa de sectores empresariales en los procesos represivos. Pero esa es una de las maneras, digamos, es la manera, si querés, más extrema y la que puede ser tramitada en un juicio penal. En realidad hubo relaciones muy significativas entre sectores del poder económico y las Fuerzas Armadas. Estas relaciones incluyeron la provisión de cuadros empresariales para desempeñar tareas claves de la dictadura. Un caso muy claro en este sentido es el de José Alfredo Martínez de Hoz, que pasó de ser el presidente del directorio de la empresa siderúrgica Sindar, entre varias otras empresas y confederaciones empresariales, a ser el ministro de Economía de la dictadura, el que llevó adelante todas estas transformaciones, pero además también a las relaciones económicas entre las Fuerzas Armadas y sectores del poder económico, ¿no? Hubo transferencias desde el Estado al capital concentrado, como la estatización de la deuda externa, que tomaron muchas de estas empresas, como diversos fondos que se asignaron en función de promoción de programas llamados de promoción industrial o de transferencias diversas que fortalecieron a estos grupos económicos, y por eso vemos que hay una alianza entre sectores del poder económico y la dictadura que se plasmó muy concretamente incluso en acuerdos, en reuniones, en articulaciones para el golpe y en el desarrollo de la dictadura en sí, ¿no? Por eso hablamos de una relación estructural. En este caso, en los casos de los juicios de lesa, por supuesto, se judicializan hechos muy puntuales y vinculados específicamente al proceso represivo. Y ahí yo quería aclarar también que cuando uno habla de responsabilidad empresarial, nunca se habla de responsabilidad empresarial en forma exclusiva, sino de una articulación de esta participación de sectores empresariales, de aportes, como los que acabamos de decir, aportes de vehículos, aporte de financiamiento, aporte de información, presencia de figuras empresariales en el proceso represivo en vinculación con los sectores militares, ¿no? Que no pierden protagonismo y que por supuesto fueron centrales en este proceso represivo. Bien, Victoria, en el marco de los 40 años de la vuelta del retorno de la democracia y en vísperas de un reñido balotaje que tiene a Javier Milei como contendiente de Sergio Massa, quien junto a su vicepresidenta, a su candidata vicepresidenta Victoria Villarroel, apoyaron o reivindicaron abiertamente a la dictadura militar. ¿Qué pensás sobre las ideas que trae La Libertad Avanza y qué representan para una sociedad que ha luchado tanto para levantar las banderas por la memoria, verdad y justicia?
Bueno, me parece gravísimo la perspectiva de que una fórmula como la que acabas de mencionar, Milei Villarruel, pueda tener chances en un balotaje. Creo que es claramente una amenaza a la democracia. Me parece que es una perspectiva gravísima. No se trata ya de negacionismo respecto de lo ocurrido en la dictadura, sino de reivindicación lisa y llana, ¿no? De un intento de sacar, o sea, de reivindicar a las víctimas de la guerrilla, que por supuesto son situaciones que se lamentan enormemente y que uno puede tener una simpatía por aquellos que han sufrido situaciones de pérdida de sus seres queridos, pero se utiliza ese camino para intentar justificar al accionar de los sectores militares, ¿no? Y también, de algún modo, denegar que se trató de un terrorismo de Estado, que se trató de una estructura sistemática de eliminación con 800 centros clandestinos en todo el país, con una estructura represiva fenomenal que llevó adelante una represión sin precedentes en nuestro país y que configuró un daño social que afecta hasta la actualidad. Estamos buscando todavía más de 300 nietos que no conocen su identidad, digamos, Abuelas de Plaza de Mayo sigue buscando a esos nietos que no conocen su identidad, que no tienen derecho a saber quiénes son ellos ni sus familias. O sea que estamos lidiando no solo con los efectos sociales generales de lo que implicó esta transformación brutal de nuestra sociedad, sino también con cuestiones muy concretas, ¿no? Que todavía no sabemos. Por eso se pide la apertura de archivos, por eso se pide que aquellos responsables digan todo lo que saben para poder por lo menos paliar mínimamente estos daños. Lejos de eso, esta propuesta política propone no solo una reivindicación de lo peor de nuestra historia, sino también políticas que llevan adelante una negación del papel progresivo del Estado, una negación absoluta del cambio climático, una negación de los derechos de las mujeres y diversidades. Estamos hablando de una propuesta política que erosiona los fundamentos básicos de nuestra democracia. Por eso creo que es una opción enormemente preocupante y que nadie debería votar por esta propuesta que es fundamentalmente antidemocrática, con rasgos fascistas, de un nivel de violencia fenomenal, y que particularmente en nuestro campo, en el campo científico, académico y en la defensa de la intervención del Estado en lo que tiene que ver con educación, con salud, con servicios que son básicos y que además permiten igualar o por lo menos tender a luchar contra las enormes asimetrías y desigualdades, bueno, es absolutamente contrario, ¿no? A toda producción científica y académica crítica.